Bueno, vamos a orar, hermanitos. Buenas noches, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor a esta clase. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en esta clase y para que pues esto le llegue como un olor fragante a nuestro Señor. Les invito, oremos de forma reverente. Amadísimo Padre Celestial, Señor nuestro, toda la honra, la gloria, la alabanza, sean tuyas por todos los siglos. Bendito sea tu nombre por toda la eternidad, Padre Santísimo. Mi Señor eterno, este grupo de hijos tuyos, te damos las gracias, Padre, de todo corazón, mi Señor, primeramente por darnos un día más de vida, y sobre todo, Padre bendito, la enorme oportunidad y bendición de podernos congregar en estos medios electrónicos para aprender más de tu palabra, mi Señor. Bendito Padre, de forma muy personal, bendito Padre, te ruego, mi Señor, que me otorgue sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, para que pueda yo expresar esta enseñanza acorde a tu Sagrada Escritura, mi Señor, que te ruego que tú me utilices como un instrumento, una guía, mi Señor, para que todos podamos entender bien este importante tema de este gran hombre, este gran profeta que tú has elegido, mi Señor, para pues llevarnos al conocimiento tuyo y sobre todo al arrepentimiento. Bendito Padre, te ruego, mi Señor, a mis hermanos que están conectados y los que se vayan a conectar, te ruego, Padre, que tú les otorgues un corazón, un oído atento, un corazón dispuesto, una mente receptiva, mi Señor, y así, bendito Padre, todos salgamos edificados de este importante tema. Bendito Padre, te suplico, mi Señor, que a los hermanos que se vayan a conectar en un instante, te ruego que tú les quites todo obstáculo, que tú les permitas, mi Señor, poderse conectar. Y los que no se van a conectar el día de hoy, tú conoces sus motivos, si es por enfermedad, por algún problema. Mi Señor, te ruego, mi Señor, que tú les cuides, les protejas. Mi Señor, te ruego, bendícelos, mi Señor. Te suplico que tú seas con cada uno de ellos, bendito Padre, para que así, pues la próxima semana, si tú así nos los permites, bendito Padre, puedan conectarse y pues seguir aprendiendo más de estos grandes hombres, de los profetas que estamos viendo, mi Señor. Bendito Padre, mi Señor, te rogamos que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderosísimo bendito Espíritu, mi Señor, que Él nos guíe, mi Señor, y pues, bendito Padre, te rogamos que esta clase pues sea acorde a tu palabra, bendito Padre, y te llegue como un olor fragante. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo rogamos y te lo suplicamos en el santo y bendito nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a iniciar con este profeta, uno de los profetas menores, Joel. Y pues la semana pasada, hermanos, nos quedamos en el versículo 11. Estamos en el capítulo 2, versículo 11, ¿verdad? Que leemos del 2 al 11. Y pues el 11, hermanos, dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Entonces, la respuesta implícita a esta pregunta, hermanos, el día de Jehová, es que nadie podrá soportarlo. Nadie. No hay defensa contra la orden de Jehová. Los únicos preparativos que podían hacer en aquel tiempo en su pueblo era obedecer y arrepentirse, como lo vamos a ver en los siguientes versículos de este capítulo 2, que va a ser del 12 al 27, que si vemos en la epígrafe o en el titulito que viene en estos versículos, dice la misericordia de Jehová. Entonces, la única manera, hermanos, de prepararnos, y precisamente, bueno, en este tiempo del pueblo de Israel era precisamente obedecer y arrepentirse. Y no nos vamos muy lejos con estos tiempos, en esta dispensación cristiana en la que estamos. En los últimos tiempos, en los postreros tiempos, como se mencionan en los libros del Nuevo Testamento. Obviamente, antes de ser cristianos, bueno, pues oímos, creímos, nos arrepentimos, confesamos y nos bautizamos. Y ya nuestros pecados, por supuesto, ya fueron perdonados, fueron lavados. Y ahora, hermanos, ya somos
hechos hijos adoptivos de Dios. Somos nuevas criaturas, somos cristianos. Ahora, la pregunta es, ¿eso nos convierte en que somos perfectos? ¿Alguien me puede contestar? ¿Somos perfectos? No, mi hermano. ¿Por qué, hermano? Exactamente. Como bien lo dice Romanos, no hay ni uno justo, ni aún uno. Nadie. Obviamente, aquí la diferencia a los del mundo es de que ya no somos esclavos del pecado. Ya no. ¿Verdad? Pero no estamos exentos de que vamos a cometer errores, hermanos. ¿Por qué? Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero somos peregrinos, ¿en dónde? En este cuerpo caído. Este cuerpo que, como dice Apocalipsis, carne y sangre no heredará el reino de Dios. No heredará este cuerpo de carne y sangre. Entonces, no somos perfectos, bien lo decía mi hermano Luis Omar. Y pues bueno, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, como dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos esa enorme bendición del Señor de que nos podemos arrepentir. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Cuando vimos en la clase de los domingos la armadura de Dios, acuérdense que tenemos un casco, el yelmo de salvación. Tenemos que creernos, hermano. Tenemos que tener esa fe, ese gozo de que somos salvos. Nos equivocamos, podemos arrepentirnos, porque el diablo va a estar ahí minándonos el cerebro, de que no, es que hasta has hecho pactos con Dios, de que tú sigues cayendo y cayendo y cayendo en el mismo pecado. Ya no te va a perdonar, ya. ¿Para qué le pides perdón? Ya no te va a perdonar. Sigues cometiendo el mismo error, te sigues tropezando en el mismo pecado. Y hermanos, hay algunas cuestiones, hay algunas faltas o errores que todavía nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor, tenemos la armadura de Dios. Pero hermanos, por eso el Señor cuando vino, Él nos entiende perfectamente. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitando entre nosotros, Dios caminando entre nosotros, Dios se hizo carne. Allá afuera muchas, con todo respeto, muchos grupos religiosos no creen que Jesús es Dios. Y se olvidan que Dios tiene un título que se le llama el Todopoderoso. ¿Y qué significa Todopoderoso? ¿Alguien me puede decir qué significa el Todopoderoso? Said, ¿me dijo? La palabra todopoderoso significa que, es básicamente es un sinónimo de omnipotente, que todo puede, o sea, es así como que el más poderoso, el más, pues sí, ¿no? El más, o sea, lo máximo. Así es. Gracias, Said. Efectivamente, como lo dijo Said, para él no hay ningún imposible. Él todo lo puede. ¿Y ustedes creen que Dios no se puede hacer carne? Si él es el creador, nuestro creador, el cuerpo que tenemos, esta maquinaria perfecta, ¿ustedes creen que Dios no tiene el poder de hacerse carne? Eso es lo que se olvidan. Y tristemente blasfeman en contra del Señor. Hay grupos muy marcados que están en contra del Señor. Sí. Pero, pues bueno, gracias a Dios tenemos la palabra, tenemos el conocimiento y sabemos que Dios se hizo carne en el Señor, en Cristo Jesús. Entonces, volviendo al tema, al versículo 11, pues hermanos, como dice esta pregunta, ¿no? En el versículo 11, ¿quién podrá soportar ese día terrible de Jehová? Nadie, hermanos. Y recordemos que nosotros debemos de prepararnos, hermanos, para el encuentro con Dios, porque nosotros vamos a tener un encuentro con Dios en la segunda venida del Señor. ¿Cómo debemos de prepararnos? Leímos un texto, si nos acompañan, hermanos, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro,
capítulo 3. Déjame ver. Dice, versículo 11, segunda de Pedro 3:11, que dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí nos dice Pedro cómo debemos de prepararnos para el encuentro con Dios que ahora vamos a tener, toda la humanidad. Andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Y cómo podemos llegar a esa manera santa y piadosa de vivir? Arrepentirnos, como lo dice, y lo vamos a ver ya en los siguientes versículos. Mi hermano Vicente, ¿sí se encuentra mi hermano Vicente? ¿Mi hermana Sofi? Of course. Hola, hola hermanito, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Nos ayuda a leer, hermanito, el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 27, por favor, hermano. Sí, hermano. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las peras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, hermanos, estamos viendo precisamente, como viene la epígrafe, la misericordia de Jehová, ¿verdad? En los versículos del 12 al 14 vemos, hermanos, esta conmovedora exhortación de Joel, ¿verdad? De Joel, que es uno de los llamados más fuertes y urgentes ¿a qué? Al arrepentimiento que aparecen en la Escritura. Se describen conductas que expresan dicho arrepentimiento, y este se define claramente como un cambio de actitud en el corazón. Y esto también, hermanos, me recuerda a un pasaje
¿verdad? En el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, que por ejemplo muchas veces dicen, no, es que Dios, Dios quiere castigarnos, es un Dios malo, Él quiere que vayamos todos al infierno. Pero ¿será así, hermanos? Claro que no. La misma palabra nos dice que su misericordia, su amor y su misericordia, su paciencia, hermanos, es para siempre, ¿sí? Y me refería a Ezequiel 18, que dice, por ejemplo, en el 23, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Esta palabra si se apartare corresponde si se arrepintiere de sus caminos. En el versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Aquí como dice en el versículo 12, ¿verdad? Puesto que ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Fíjense, hermanos, obviamente aquí el Señor no quiere que nadie perezca. Es el deseo del Señor que nadie perezca en ese lugar que creó originalmente para Satanás y sus demonios, o ángeles caídos, o los ángeles que le siguieron, como se llamen, ¿sí? Ese lugar lo creó, el lago de fuego lo creó precisamente para arrojar a Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente también, hermanos, y Dios, sabemos que no comulgan con la luz, que es Dios, no comulga con las tinieblas, que es Satanás. Satanás, el padre de la mentira, y es el padre del pecado. ¿Sí? Entonces aquí el Señor nos demuestra su amor, su misericordia. Convertíos a mí de todo corazón. Acuérdense que el Señor nos dio, eso sí, hermanos, somos su creación más apreciada por Él. Las montañas, el universo, los mares, es una maravilla de la creación de Dios. Pero nosotros, hermanos, somos la más preciada. Y Él no quiere que nadie vaya a ese lugar, hermanos, nadie en su corazón. A diferencia de los animalitos y de otros seres vivientes, nos dio un libre albedrío, aparte de que somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, ¿sí? Que tenemos la capacidad de discernir, ¿verdad? Que tenemos sentimientos, que tenemos una personalidad, pero también nos dio un libre albedrío, y el libre albedrío es que cada uno tiene esa capacidad o poder de tomar una decisión propia. Y el Señor respeta, pero nos da claras advertencias también, hermanos, porque si hacemos tanto las cosas buenas como malas, ambas tienen consecuencias, ¿sí? Y obviamente el Señor en muchos textos nos invita a hacer lo bueno, escoger la verdad, escoger la vida, como viene en Deuteronomio. Escoge pues la vida, para que tengas larga vida en este mundo, para que te vaya bien. El Señor no obliga a nadie, hermanos, y tengamos muy presente eso. Él no obliga a nadie. Lo vimos en una prédica, usted no tiene que. Usted no tiene que. No tiene que, incluso como cristianos, no tenemos que ir a congregarnos, no tenemos que hacer prédicas, no tenemos que hablar de la palabra. Usted no tiene que. Pero sépase, todos sepamos que hay consecuencias, hermanos. Y nos da Dios en su amor que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que salgamos de ese camino, de ese camino oscuro a la luz. Y siendo cristianos, que nos podemos equivocar, hermanos, tenemos que arrepentirnos, confesar el pecado en una oración al Señor. Sí. Y recordemos que arrepentimiento es un cambio de 180 grados de nuestra naturaleza, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos. Es un cambio total. Hago esto malo, no lo vuelvo a hacer. ¿No dijo el Señor, vete y no peques más?
Por supuesto que ya no debemos de volver a esas tinieblas, hermanos, ya no. Hicimos un compromiso, un pacto con el Señor en las aguas del bautismo. Y el Señor nos conoce perfectamente, que podemos equivocarnos, pero aquí nos está haciendo un llamado a que nos convirtamos de todo corazón. Acuérdense que al aceptar al Señor es de todo corazón y de buena voluntad. Dios no obliga a nadie. Él no trabaja así, hermanos. No trabaja así Dios. Y entendámoslos muy bien. ¿Sí? Y aquí está un hermoso mensaje, una conmovedora exhortación a través del profeta Joel de que nos arrepintamos. ¿Sí? Jehová ordenó el arrepentimiento. Tanto en la primera persona, convertíos a mí, al llamar al pueblo a convertirse a él, como en tercera persona. Al recordarles que la restauración, hermanos, dependía de su carácter, el cual reveló, ¿verdad?, cuando estableció su pacto con su pueblo. Por ejemplo, vamos a leer Éxodo 34 del 6 al 7. Éxodo del 34 del 6 al 7. Permítame un segundo. Ok. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Éxodo 34 del 6 al 7, por favorcito. Sí, hermano. Por favor. Éxodo 34, del 6 al 7, ¿verdad? Sí, por favor. Dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aquí vemos un rasgo característico, el carácter de Dios. ¿Sí? Dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué maravilloso, qué precioso es nuestro Dios, hermanos. Qué maravilla. Y damos gracias a Dios que nos da esa enorme oportunidad de podernos arrepentir, hermanos, a pesar de que seguimos a veces cayendo. Ahora, como cristianos, por supuesto, a veces pecamos no en ¿cómo se dice? No deliberado, o sea, no, voy a planear pecar hoy para esto, no. A veces decimos, cometemos actos involuntarios, vaya. Pero a veces también, hermanos, también cometemos un pecado que sabemos que está mal, pero lo hacemos. A veces como una fuga, una salida, para resolver un problema. Pero sabemos, y el Espíritu Santo nos redarguye que estamos mal. Estamos mal. Y hay faltas, hay pecados que nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Pero no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y Dios es nuestra puerta de salida. Dice el Señor, yo soy la puerta. Él nos puede dar la puerta de salida. Y aquí está un carácter permanente en Dios, es permanente. ¿Sí? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios no quiere que nadie vaya a ese terrible lugar, hermanos, en el día final. No quiere que nadie vaya ahí. ¿Sí? El Señor no estaba obligado a arrepentirse si ellos se arrepentían. Pero podían estar seguros de que enviaría el castigo si no lo hacen. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él no se va a arrepentir, al contrario, se va a agradar. Se va a agradar, hermanos. Pero eso sí, Él va a mandar un castigo el que no lo haga. Y hay muchas advertencias, hermanos, muchas advertencias, tanto si hacemos lo bueno, las consecuencias de hacer lo bueno, pero también las consecuencias de hacer lo malo.
Escoge pues. ¿Sí? ¿Qué queremos escoger? ¿Estar con Dios en el cielo o en el lago de fuego con Satanás? ¿Qué eligen, hermanos? ¿Qué eligen? ¿Estar con Dios en el cielo o estar en el lago de fuego con Satanás? Si Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Y Él, por supuesto, no nos obliga. O sea, no nos obliga a... Él nos da un libre albedrío. Y aquí lo estamos viendo, en este versículo 12. Convertíos pues a mí con todo vuestro corazón. Es el deseo que nos arrepintamos, que nos convirtamos nuevamente, alejarnos de esas tinieblas a volver a la luz. ¿Sí? Y creo que es el deseo y el anhelo de todos, y me atrevo a hablar por todos, espero, I hope so, que todos queremos estar con Dios en el cielo. Pero aquí nos está diciendo cómo. Arrepentirnos, hermanos, porque diario o casi diario cometemos pecados y debemos de estar a cuentas con el Señor. Un día que nos vayamos a la cama y en mi oración no le pido perdón al Señor por las faltas que haya cometido, y si me da un infarto, ¿a dónde creen que voy a estar? ¿O vamos a estar, hermanos? ¿En el seno de Abraham? ¿Allá con Lázaro? ¿O con el rico? ¿En el Tártaro? ¿O en el lugar de tormento? Y obviamente esperando el juicio. El Hades es el lugar de los muertos y todos están esperando el juicio. ¿Sí? Entonces aquí Joel nos está invitando al arrepentimiento. ¿Sí? Como todos los profetas que hemos visto, arrepentirse. Y vemos el carácter de Dios. ¿Sí? Como lo acaba de leer mi hermana Irma. ¿Sí? Del versículo del 15 al 17, hermanos, el Señor les ordenó a los sacerdotes, ministros de Jehová, que reunieran a todos, sin excepción, y los guiaran en la oración. Incluso debían participar aquellos que usualmente no estaban obligados a hacerlos, como las madres en periodo de lactancia y los niños. A los sacerdotes, ministros de Jehová, que reunieran a todos sin excepción. Sí. Y los guiaran ¿en qué? En la oración. El mes pasado, este mes que está terminando, ¿qué vimos? ¿Cuál fue el tema? La oración, hermanos. Fue la oración. Sí. Entonces, debemos de tener muy presente que esta poderosa herramienta debemos de tenerla siempre. Dice, orad sin cesar. Nos dice la palabra. Y orar no es nada más en la mañana, doy gracias por la comida, y en la noche me acuesto, doy gracias por haberme dado un día más de vida. ¿Será así estas oraciones, hermanos? No. En todo momento, esté parado en un camión, en el baño, en la oficina, en donde sea, hermanos. Y Dios nos está dando esta poderosa herramienta que es la oración. ¿Sí? Muy poderosa, hermanos. Los versículos del 18 al 27, hermanos, el texto nos dice explícitamente que el pueblo no dice explícitamente que el pueblo se haya arrepentido, pero la respuesta misericordiosa del Señor sugiere que se habían vuelto a Él. Sí, de los versículos del 18 al 27. El Señor había instruido a los sacerdotes a orar. ¿Sí? Para que Él no entregara su heredad al oprobio, a la vergüenza, lo que se desprecia, o un bochorno.
bajo el dominio y la burla de los gentiles. ¿Sí? La respuesta del Señor contiene 3 partes. Lo vemos en el versículo del 19 al 27. Primero, prometió restaurar los cultivos y anunció que retiraría a los invasores, fueran estas las langostas o gobernadores extranjeros, lo cual pondría fin a su oprobio. Prometió que su pueblo nunca jamás sería avergonzado. En segundo lugar, el Señor ordenó que la tierra y su pueblo, a quien llamó hijos de Sión, se alegraran y se gozaran en él. La fuente de la abundancia, ¿sí?, restaurada. Y por último, el Señor prometió restituir, ¿sí?, resarcir lo robado, lo perdido, a su pueblo los años devorados por la langosta. ¿Sí? De la langosta. Como lo vemos ahí en el versículo 11 o 25. ¿Qué promesa, hermanos, para un pueblo que había desperdiciado años de desobediencia y experimentado el juicio resultante? Ahora se les aseguraba que con su arrepentimiento y el perdón de Dios se restauraría por completo la alegría y la seguridad que emana de la gracia y la misericordia del Señor. Sí. Esto lo vemos de los versículos del 18 al 27 del capítulo 2. Del capítulo 2. En el versículo 26, hermanos, versículo 26, al haber cambiado la bondad y la seguridad de Dios por ídolos vacíos y miedo, no merecían ser llamados hijos de Sión, es decir, personas que reflejan el carácter justo del Señor, a quien pertenecía Jerusalén. Esto lo vemos en el versículo 23. En cambio, Dios restauró lo que Israel había destruido con sus fracasos, o sea, Él hizo maravillas con su pueblo. Hizo maravillas. En el versículo 28, bueno, hasta aquí ya terminamos los versículos del 12 al 27. Y en resumen, hermanos, más o menos ustedes, ¿qué es lo que vieron? Como viene el epígrafe, la misericordia del Señor. Eso es lo que acabamos de ver, la misericordia del Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. No sé si ahorita tengan ustedes, hermanitos, alguna, alguna aportación, algún comentario, no sé, de estos versículos del 12 al 27. La misericordia de Dios. Hermano. Sí, hermano. Vemos que a pesar de la desobediencia del pueblo, a pesar de la idolatría, a pesar de la rebelión, Dios tuvo misericordia. Sí. Ya había devastado las tierras, había hambre inclusive, porque todo el alimento prácticamente había sido devastado por la langosta y la oruga, el saltón y el revoltón que menciona al principio en el capítulo 1. Uh-huh. Y Dios tuvo misericordia y les dijo de un principio que Él estaba solícito por su tierra y que iba a perdonar a su pueblo. Y empieza a decirles que Él va a enviar pan, mosto y aceite y que todos ellos van a ser saciados. Y Dios está comprometiendo a que nunca más les pondrá en oprobio entre las naciones. Claro, les estaba pidiendo obediencia. Por eso era la misericordia. Aquí está mi misericordia, pero te pido obediencia. No me obedeciste en el pasado, no me obedeciste anteriormente, no me habías obedecido y fuiste rebelde y fuiste desleal. Uh-huh.
tú no mereces esto, pero yo te doy mi misericordia a cambio de tu obediencia de aquí en adelante. Este es mi comentario, hermano. Así es, hermanito, muchas gracias. Y efectivamente, a pesar de todos los pecados. Tiene apagado el micrófono, hermanito. Sorry, perdón, hermanitos. Bueno, como lo comentó mi hermanito Luis, efectivamente, a pesar de todos los pecados, y aunque en Joel aquí no especifica bien qué tipo de pecados son, cómo tiene misericordia a pesar de que seguimos y seguimos y seguimos, el Señor por ese poderoso amor que nos tiene, nos da esa misericordia. Mi hermanita Irma. Sí, hermanito, pues yo creo que aquí vemos cómo pues tenemos que priorizarlo nuestra parte interna con nuestra parte externa, porque pues Dios nos pide como una relación, ¿no?, íntima con Él, que sea honesta, que parezcamos cristianos de veras, no, pues no con filtros, pues no maquillados, sino honestos, para que Él pues alcancemos esa misericordia, que de verdad tengamos esa relación íntima que Él quiere que tengamos con Él, que rasguemos nuestros corazones y que en realidad pues nos entreguemos a Él, ¿no? Él tiene misericordia. En este tiempo que vivimos pues lleno de problemas, lleno de ansiedades, enfermedades, no sé, tantas cosas que podemos pasar, dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, como bien lo dice. Entonces, pues él siempre va a estar, ¿no? Él siempre va a estar esperándonos, aunque se tarde uno tiempo, en nosotros a veces en reaccionar y en ver si realmente estamos haciendo lo que el Señor quiere, la obediencia genuina, porque pues el Señor sabe nuestro corazón. Y si no, y si estamos haciendo algo malo, pues Él nos va a restaurar, pero siempre y cuando pues tengamos ese arrepentimiento de corazón, como lo vimos la semana pasada. Entonces, como Él pues tenemos muchas promesas que Él nos ha dejado. Él no tarda sus promesas, ¿no? Uh-huh. O sea, Él siempre va a estar ahí con nosotros, siempre y cuando nosotros seamos honestos, genuinos, uh-huh, sinceros, uh-huh, un arrepentimiento total. Entonces pienso que sería para mí aplicármelo así, para mí en estos tiempos, en esta era cristiana que estamos viviendo, pues para mí sería eso. Así es, hermanita. Sí, efectivamente, hermana, pues bien lo dice usted y mi hermano Luis, es una maravilla este hermoso Dios que tenemos, hermana, y precisamente pues depende de cada uno de nosotros. Dice la palabra que debemos de autoexaminarnos, nos da esa oportunidad de autoexaminarnos para corregir pues cosas sobre todo errores que tenemos, que seguimos teniendo, hermana, pero debemos de tener mucho cuidado, ponernos ese yelmo de la salvación, hermana, porque fíjese que a veces yo, bueno, por ejemplo, como un ejemplo, yo cometo tantos errores que hasta ni me merezco el perdón de Dios. No me merezco estar en el cielo, ¿no? Y ahí está Satanás precisamente inyectándome eso. Por eso debemos de tener ese poderoso yelmo de la salvación, creernos esa promesa que el Señor nos dio, ¿sí?, en tener esa corona de vida eterna, si somos fieles, por supuesto. Gigi, bueno, bienvenida, mija. ¿Gustas aportar o comentar algo? Gracias, perdón por haber llegado un poquito tarde. No hay problema. La falta de tiempo. Uh-huh. Pero bueno, lo que alcancé a escuchar fue que pues Dios al ver el arrepentimiento se hace celoso por sus hijos, de verdad quiere prometer quiere prometer que Él amará a todos aquellos que se arrepientan, porque los va a amar así. Pues sí, el arrepentimiento es justo lo que habla
este capítulo. Y también que pues no solo es arrepentirse y ya, Sí. sino es también temer de las consecuencias que pueden tener a veces los actos y que Dios también, hay que temer de Dios también. Así es, Gigi. Así es, bien, 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 con mucha certeza, efectivamente, Gigi. Entonces, pues vemos aquí, pues, el mensaje, como dicen por ahí, el meollo del asunto es el arrepentimiento. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento? Y más, hermanos, en el plan perfecto de salvación que el Señor nos dejó, que Dios nos dio a través de su Hijo. Y uno de ellos es el arrepentimiento, el oír, el creer, arrepentirse, confesar y el bautismo. ¿Sí? Para perdón de los pecados. Para. ¿Sí? Entonces, qué maravilla es nuestro Dios y qué hermosa oportunidad nos da a todos, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que somos rebeldes como ese pueblo, ¿verdad? Pero nos da la oportunidad y debemos de apreciarlo y debemos de valorarlo, debemos de abrazarlo, hermanos, ese arrepentimiento que tanto nos ruega el Señor desde todo su libro, desde Génesis, Bereshit, hasta Apocalipsis, Revelaciones. El Señor nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Sí? Vamos a seguir en los últimos versículos del capítulo 2 del 28 al 32. Nuestro hermano Roberto nos ayuda a leer Joel 2 del 28 al 32, hermano, por favor. Sí, mi hermano, dice, derramamiento del Espíritu Santo, y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Bueno, vemos aquí el derramamiento del Espíritu Santo. En este versículo, bueno, empezamos con este versículo 28. Y una de las características de este libro era la plaga, como lo habían mencionado al principio, y el derramamiento, la venida del Espíritu Santo. Y esto, acordémonos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, hermanos. También tengamos presente que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba en ciertos hombres y mujeres específicos que Dios utilizó precisamente para guiar a su pueblo. Llámese Moisés, llámese los profetas, llámese David, llámese Salomón, ¿verdad? Entonces, era exclusivo para ciertos hombres y mujeres que Dios elegía y derramaba su espíritu, ¿verdad? Y ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo es el derramamiento del Espíritu Santo? Si alguien me puede decir, ¿cómo es el derramamiento del Espíritu Santo en esta dispensación cristiana? ¿Mi hermana Janet? Sí, hermano, buenas noches. Mediante el bautismo. Exactamente. El bautismo del cual está contenido en la obediencia al Evangelio. Y sabemos que es el bautismo la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para. Esa palabra para, hermanos, es clave para perdón de los pecados. Esa palabra para en el griego es eis, que denota con el propósito de.
El bautismo tiene un propósito, hermanos, y allá afuera tristemente lo están rechazando, hermanos. Siguen diciendo y diciendo que es una obra humana. ¿Cómo podemos darles a entender a estos hombres que no tienen la culpa? Porque ellos fueron adoctrinados con doctrinas de demonios, hermanos. Pero ellos en su corazón tienen el deseo enorme de Dios. La única manera de demostrarles es con la misma palabra. Y la misma palabra, hermanos, nos los dice clara y sencillamente. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Bien lo dijo mi hermana Janet, es a través del bautismo. El bautismo es la culminación de ese plan perfecto de salvación, de los 5 puntos del plan perfecto de salvación. Si tenemos los 4 primeros y no nos bautizamos, hermanos, les pregunto, ¿seremos salvos? No, Gigi, bien lo dices, mija. Y si nos bautizamos, así de repente llego, oye, qué fabuloso, yo quiero bautizarme. Oye, pero ¿sabes el evangelio? No sé, pero yo me voy a bautizar. Esa persona, por el desconocimiento de qué es el evangelio y por qué se debe de hacerlo, si se bautiza, ¿será salvo? No. Todos los pasos son muy importantes, hermanos, pero el bautismo es la culminación del evangelio, del plan perfecto de salvación. El bautismo. Y lo vuelvo a reiterar. Y lo dice en el libro de Hechos, todas las conversiones. Como dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Cuándo tenemos el perdón de pecados? ¿Antes o después del bautismo? ¿Cuándo creen, hermanos? Después. Después. Claro. Y allá dice que es antes, hermanos. Antes. Y el bautismo es, pues, si lo quieres hacer bien y si no. Y yo una vez les pregunté a uno de ellos, bueno, ¿por qué dicen ustedes que es un testimonio? Porque Jesucristo, Juan el Bautista lo bautizó, dio un testimonio al Padre. Y yo les pregunto, perdón, ¿pero Jesús se bautizó para perdón de sus pecados? Y se quedan mudos, hermanos. No es lo mismo. Ese bautismo de Jesús lo hizo para iniciar su ministerio y 2, el ejemplo que puso que se tienen que bautizar no bebés, no niños, adultos, desde la juventud hasta la adultez. Es un modelo que él puso y tiene mucho contenido, mucho fondo ese bautismo del Señor. Pero ese no es el propósito de que nosotros, si hacemos la oración del pecador, ya soy salvo y ahora sí me bautismo para dar un testimonio, ese no es el argumento que nos enseña el Señor aquí en su palabra. No es el argumento, no lo enseña así el Señor. Y obviamente, al bautizarnos, nuevamente recordamos, morimos, somos sepultados, ahí la sangre del Señor nos va a lavar, nos va a perdonar, nos saca del agua a una nueva criatura e inmediatamente somos ungidos por el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios y nuevamente lo repetiré una y otra vez. No es el guardar el 7º día. Eso no enseña la palabra, eso no lo enseñaron los apóstoles. ¿Sí? El sello de Dios es el Espíritu Santo cuando nos bautizamos correctamente. Qué importante es recibir el Espíritu Santo. Y aquí lo está viendo el derramamiento del Espíritu de Dios. Y en el nuevo, apenas en la iglesia primitiva se daban los dones. ¿Sí? Don de profecía, don de enseñanza, don de lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué se hacían esos dones? Porque todavía no estaba escrita la palabra. No estaba escrita y se necesitaban esos dones. Una vez que se terminó de escribir el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se acabó. Se acabaron esos dones y en Corintios lo dice. Cuando venga lo perfecto, no el perfecto,
lo perfecto. Lo perfecto, que significa un objeto, es la Biblia, no el perfecto, que es Dios. Como allá lo dicen, cuando venga el perfecto, o sea, cuando venga Cristo se van a acabar. No, hermanos, esos dones desaparecieron. El apostolado desapareció con el último apóstol, que fue Juan. Se acabó. Ya no. ¿Cuál es mi argumento? La palabra lo dice. Los apóstoles fueron los testigos oculares, hermanos. Y aquí lo dicen en varios textos. Nosotros fuimos testigos. Y todavía hay apóstoles hoy en día. Apóstoles así. Todavía hay dones. Dones de sanación, dones de lenguas angelicales. Que aquí no hay lenguas angelicales, hermanos. Son lenguas que hablaron los apóstoles de las diferentes naciones que se reunían en la Pascua. En la fiesta del Pentecostés, perdón. En la fiesta en la fiesta del Pentecostés. Yo creo que los etíopes, oye, pero yo vi a ese pescador que no sabe ni escribir, y cómo habla mi lengua. ¿Sí? O sea, los idiomas, hermanos, no son lenguas angelicales. Eso no enseña la palabra, que no fueron lenguas angelicales. ¿Sí? Esos dones se acabaron. Cuando venga lo perfecto, se terminará todo eso. Y se acabó. Y gracias a Dios ya tenemos este bendito libro entre nosotros. El libro más vendido del planeta, ni juntando los 20,000 bestsellers, no le llegan al número de ventas. Pero es el libro más atacado, hermanos. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de ese ataque? El padre de la mentira. Satanás, ¿cómo se llama? El dragón, la serpiente antigua, como quieran llamarles, diablo. Porque sabe que ahí está la verdad. Y la verdad es absoluta, no relativa. No hay varias verdades, una. Y nuevamente, la Biblia enseña la perfecta unicidad de Dios. Uno. Un bautismo, un Señor, una fe. Debemos de tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, hermanos. Y el Espíritu Santo es la clave, hermanos, para que nos dé esa unicidad de Dios. Un cuerpo, un reino o una iglesia, como quieran llamarles. Uno, ¿por qué muchos? Un solo nombre tenemos, cristianos. ¿Por qué no? Porque allá afuera hay hasta con apellidos. Si aquí la palabra lo dice, cristianos. ¿Sí? Y aquí el Espíritu Santo es la clave en este libro de Joel, hermanos. ¿Sí? Y bendito sea el Señor que nos derramó. ¿Sí? Y precisamente para tener perfectamente bien el conocimiento del Señor, como lo vimos en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa reafirmación, el conocimiento de Dios, para no caer, como dice en este texto de versículo 31, ¿verdad? Como viene en Mateo, en Apocalipsis, el día grande y espantoso de Jehová, hablando en un futuro, cuando vendrá en un futuro el día grande y espantoso de Jehová. La ira de Dios, hermanos. Y déjenme decirles, muchos dicen, oh, la película del exorcista, qué miedo, estos cárteles, qué miedo. ¿Eso es miedo, hermanos? ¿Realmente es miedo? Tal vez de temor. ¿Pero miedo? ¿Quieren saber lo que es miedo y terror? La ira de Dios. Y del cual a nadie se le desea, hermanos. Porque ahí van a conocer a Dios. La ira de Dios, ahí la vamos a conocer. Y Dios no quiere que lleguemos a eso, hermanos. Grande y espantoso. Aquí no los advierte Joel. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Sí? Recordemos que el creer implica obediencia. No el creer es que aquí lo tengo y ya recibo a Cristo en mi corazón y listo. Y si yo hago algo, si muevo este índice, son obras. Como dice en Efesios 2, del 8 al 9.
Esas no son las obras, hermanos. Y vimos cuáles son las obras cuando tuvimos el taller de evangelismo. ¿Cuáles son las obras a que se refiere el apóstol Pablo? Efesios 2, del 8 al 9. Las obras de la ley y las obras de mérito, de justicia, de mérito propio. O sea, el que yo soy el buenito. Soy tan buen padre, tan buen vecino, tan bueno, que no creo en Dios, pero como soy tan bueno, merezco ir al cielo. El buenito. Y vimos un ejemplo de Abraham. Hay un texto en Romanos, ¿sí?, que Dios no le tomaba en cuenta sus justicias propias. No, hermanos. A esas son las obras a las que se refiere. Pero el oír, el creer, el arrepentirse, el bautizarse, son obras de Dios. El creer implica obediencia, hermanos. Obediencia. Y es la parte medular. Aparte de Dios, de Jesucristo, una de las partes medulares es obediencia. Fe obediente, no una fe muerta como viene en Santiago. Debemos de tener esa fe obediente, hermanos. Sí es importante tener conocimiento, pero lo importante es accionar. Es accionar, hermanos. Sí. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto viene en Romanos 10:13. Sí. Romanos 10:13. Mi hermana Irma. Sí, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, hermanita. Bueno, precisamente lo que estamos hablando, por eso el apóstol Pedro no dijo simplemente crean, sino dijo arrepentíos. Y esto está hablando de lo que estamos viendo precisamente en el capítulo 2 de Joel, que significa un cambio de mente, direccionar nuestra vida. ¿Cómo la teníamos antes? ¿Cómo podemos, a veces, pues, supongamos que vamos en una carretera directo a un lado, pero después nos volvemos? Entonces, ahí es direccionar, salir de eso. Entonces, por eso dice, arrepiéntanse. Entonces, pues, esto, ¿no? También, pues, sabemos que ahí, en este también capítulo, pues, tenemos, ahora sí, el regalo del Espíritu Santo, que conecta también con el bautismo, y ese sello que nos permite recibir la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, todo eso, ¿no? Esa parte de arrepentidos, la otra vez platicaba yo con una hermana y me decía ella, a veces cuando a lo mejor se obliga a las personas a que se bauticen, pues no hacen un cambio verdadero en su vida. Porque cuando se está bautizando, cuando se bautiza, no se arrepienten de su vida. O sea, nada más es, bueno, ándale, porque me insististe, me voy a bautizar, o qué sé yo. Y eso no es. Entonces sí hay que ver eso. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que evangelizamos, no obligarlas a que se bauticen. Sí, obviamente también, tampoco no es que tenga, ahora sí que el Señor dice, apréndanse toda la Biblia, o no, como requisito. No. Obviamente Dios quiere un corazón dispuesto, ¿no? Un corazón que esté dispuesto a obedecerlo, a hacer cambios en su vida. Como lo dice Hechos 2:41. Pero también, o como obligar a las personas a que lo hagan nada más por vivir una apariencia, o porque la gente esté contenta con uno, no se puede. No podemos hacerlo. Porque tienen que conocer primeramente al Señor, amarlo, tener temor del Señor, precisamente porque a veces podemos estar ya bautizados y ni siquiera podemos tener ese temor de Dios, y lo vemos tan claro, ¿no? En muchos lados vemos que no tiene ningún temor de Dios, ningún a la obediencia del Señor. Entonces eso es bien importante. Tenemos que arrepentirnos de lo que hemos vivido y darle un giro total a nuestra vida para poder hacer cambios en nuestra vida como cristianos, y aprender,
poco a poco, obviamente, no desesperarnos a ser un cristiano como que Dios quiere, ¿no? Como un obrero fiel, como Él quiere que seamos. Cuando nos diga el Señor ese versículo que dice, bien que como diría, buen siervo fiel o algo así dice. Buen siervo En lo fiel. mucho soy mala, no soy malísima para aprenderme los versos. Me sé los libros, pero no sé dónde están. Pero bueno, así es como a veces Sí, entiendo esa parte. Entonces, eso, hermano, bueno, yo así lo considero, así lo creo. Así es, hermanita, pues sí, efectivamente. Fíjese, o sea, este texto, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, como viene también Pablo lo expresó en Romanos 10:13. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir para nosotros invocar el nombre del Señor? Sería un error pensar que simplemente quiere decir que podamos creer en Jesús e invocar su nombre, profesando nuestra fe, y luego Él nos salvará. De hecho, Jesús mismo dijo que solo creer y clamar, ¿se acuerdan? Mateo 7:21 dice, Señor, Señor, no garantiza la salvación. No. Entonces, ¿qué quiere decir? Este texto de Joel 2:32 y en Hechos 2:21, ¿verdad? Que luego pasó a predicar acerca de Cristo, Pedro, el apóstol Pedro. Cuando las personas creyeron lo que habían dicho acerca de Jesús, fueron impactados, hermano, con la realidad de su pecado y preguntaron, ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? ¿Y qué les dijo? Bien lo dijo usted, hermanita, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para ser perdonados, ¿verdad? Y cerca de 3,000 personas obedecieron arrepentidos y bautizándose, y así fueron salvos, ¿sí? Exactamente. Cualquier persona que invoque el nombre del Señor será salva cuando obedece el Evangelio. Después de creer en Cristo y confesar su fe, ¿verdad? El no cristiano tiene que arrepentirse y bautizarse. Por eso está el plan perfecto de salvación, ¿sí? Es muy importante, sí, el creer, sí, el confesar, pero como vimos, no todo el que me dice Señor, Señor, cuidado. Y el Señor nos dejó claro y específico el plan perfecto de salvación. Mi hermano Luis Omar. Sí, hermano, cuando la palabra nos habla de arrepentimiento, tenemos que estar conscientes de que no es que yo vivo mi cristianismo en el sentido de que estoy consciente de que pequé, y, híjole, ya la regué, ay, perdóname, Señor. No es así. El arrepentimiento es dar vuelta al mundo. Dar vuelta al mundo, ya no seguir en ese camino. Claro, pero no es fácil. No. Y no vamos a alcanzar la perfección. Porque la palabra dice que Él nos está perfeccionando. Pero tenemos que estar conscientes de que, bueno, a ver, yo creo que soy buen cristiano. Yo leo la Biblia todos los días, me sé las escrituras, hago oración todos los días. Ahora la pregunta es, ¿así realmente tú crees que tienes acceso al cielo? Tú te conoces a ti mismo, tú sabes cómo eres, tú sabes cómo piensas, tú sabes cómo sientes. Tú crees, si crees en Dios, tú crees que tú tienes acceso al cielo en este momento. Ahí es donde tiene que entrar el verdadero arrepentimiento. Los cristianos luchamos por ese galardón. ¿Cuál es el galardón? La esperanza de la promesa del cielo. Yo, ahorita, ¿tengo cavidad en el cielo? En eso tenemos que pensar. El arrepentimiento tiene que estar constante, hasta el día que nos moramos. El arrepentimiento no es nada más, yo me arrepentí y me bauticé. Pero yo ya me arrepentí, ya Dios me perdonó, ahora yo vivo por gracia. No.
No es así. Nos equivocamos al pensar de esa manera, al interpretar malamente las cosas. Porque pues, lo más fácil de todo es, mírate a ti mismo, cabes en el cielo, ¿tú crees que eres aceptado en el cielo así como eres ahorita? Y ahí donde uno tiene que decir, bueno, tengo esto, por esto, no podría yo tener acceso al cielo. Y en eso es lo que tenemos que trabajar para ir perfeccionándonos y permitir que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros para poder dejarnos perfeccionar por Dios. Pero arrepintiéndonos verdaderamente. Porque yo me arrepiento ahorita y vuelvo a hacer lo mismo. Ese arrepentimiento no vale, no sirve. Porque es un arrepentimiento falso. Así es. Todos los días tenemos que estar arrepintiéndonos, porque como decías tú, hermano, pecamos involuntariamente. Y lo peor del caso es cuando pecamos deliberadamente, porque todos estamos pisoteando el sacrificio de Cristo. Ese es mi comentario, hermano. Gracias por tu estudio, por tu preparación. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias, hermanitos. Y sí, bien lo decía, hermano. Ya para finalizar rápidamente, quiero leer este texto de Ezequiel 18:24, lo que decía mi hermano Luis. Dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tendidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Qué fuertes palabras, pero esto, hermanos, dicen, no, eso fue del Antiguo Testamento, hoy estamos en el Nuevo. Hay principios eternos que no importa en qué dispensación estén, siguen vivas. Siguen vivas, hermanos, y esta es una de ellas. Aunque yo haya sido cristiano, yo me bauticé, leo la Biblia, me congrego, pero si cometo un pecado, llámese involuntario o peor, como dice mi hermano, del cual yo pisoteé la sangre del Señor, y no me arrepiento, hermanos, y bien lo dice mi hermano, yo estaré en presencia del Señor para que Él me diga, bienvenido Ricardo, bienvenido Luis Omar, bienvenida Irma, mi hermana, mi hija Irma, o más bien nos va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Pero Señor, Señor, yo te dije, yo hice esto, el otro, yo hice muchas justicias. Sí, pero cometiste un pecado del cual no te arrepentiste. Y esas obras buenas, todas esas justicias que tú hiciste buenas, no te las voy a tomar en cuenta. Qué triste, hermanos, pero escrito está, aquí lo dice Ezequiel, y eso es lo que nos va a pasar. Si no nos arrepentimos, hermanos. Y aguas. El Señor es muy claro y específico. Aquí no es de metáforas, aquí no es de... no, es que esta es una metáfora, es un doble sentido. No, Señor. Hay mandamientos claros, directos, quirúrgicos y precisos. Aquí no hay interpretaciones, hermanos. O que está escrito, o que no lo dice. No. No somos denominacionales para hablar así, hermanos. No somos denominacionales. La Iglesia de Cristo no es denominacional. No podemos hablar así. Debemos de tener el conocimiento, pero ponerlo en acción. Fe obediente, no una fe muerta. Para el Señor no vale eso. No todo el que me dice Señor, Señor. Cuidado. Bien, hermanitos, hasta aquí. Bueno, no terminamos. Yo en el domingo había comentado que hoy se iba a terminar. Pero hermanos, es complicado y digo, varios de nosotros decimos tal día o tal domingo, tal martes, pero pues se extiende, hermano, porque es un tema apasionante, es un tema del cual hay que escarbarle y debemos de tenerlo bien reforzado. Si Dios nos permite, el siguiente martes, ya nada más nos queda el capítulo 3, esperemos verlo todo, vamos a leerlo todo, y pues hacer el análisis, y con esto ya terminamos el libro de Joel. Yo me comprometo a que el capítulo 3
se va a ver el próximo martes si Dios nos presta vida y terminarlo. Lo vemos y lo terminamos. Entonces, hoy no se pudo terminar, les pido una disculpa, pero bueno, así son los versículos y hay versículos que pues sí debemos de escarbarlos y analizarlos. Pero el siguiente martes, si Dios permite, el 3 lo vemos, lo analizamos y se termina con esto el libro de Joel. Les doy muchas gracias por la presencia de todos. No sé si tengan algún último comentario antes de hacer la oración final. Said, mi hijo. Por el esfuerzo de hacer la clase, hermano, y pues sí, ¿no? Gracias por dedicarnos, o sea, tomar tiempo, o sea, parte de ese tiempo para poder darnos a clase. Gracias. Gracias, mi hijo. Y pues más que nada es gracias a Dios. ¿Algún otro comentario antes de despedirnos o bueno, de hacer la oración final? Bueno, ok, hermanitos. Sí, díganme. A mí me gustó lo que precisamente leí Éxodo. ¿Qué me dijo? Ya se me olvidó, ya vi. Algo, bueno. Sí, ahorita le digo, hermano. Ahorita le digo, sí. De las generaciones. Ajá. Bueno, sí. Dios no solo quiere bendecirnos Ajá. a nosotros, sino quiere que su espíritu alcance a toda la familia, ¿no? Sí. La fe y las promesas son herencias espirituales, hermano. Entonces Él quiere que toda la gente pues venga, ¿no? Toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, no sé, toda, el Señor quiere bendecir a toda nuestra familia. Así es. Es hermoso, ¿no? Sí, amén, hermana, totalmente. Es Éxodo 34 del 6 al 7. Gracias por su clase, hermano. Dios le bendiga. Gracias a Dios y pues más bien aquí el bendecido soy yo por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias de corazón. Y vamos a terminar para despedirnos ya y que Dios nos dé un buen dormir, un buen descanso en la oración final. Mi hermano Roberto nos dirige en oración. Claro que sí, mis hermanos, vamos a orar para finalizar el estudio. Adorado Padre, bendito Señor, Dios nuestro, te damos gracias esta noche por este momento de seguir avanzando, Padre, en el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento de comunión también contigo, Señor, y que sea de mucho provecho para nuestro crecimiento espiritual, Señor, que podamos compartir este mensaje, Señor, con nuestros seres queridos, Padre, todos aquellos que tú quieres y necesitas que compartamos nuestro testimonio con ellos, Señor. Ponnos en nuestro camino, Señor. Bendícenos con sabiduría, Padre, con palabra fácil, como dice el hermano. Y te damos las gracias por el hermano Ricardo que nos ha estado compartiendo, Padre, sobre el profeta Joel y lo interesante que es este libro, Señor. Bendice a todas las familias aquí reunidas, Señor. Te damos las gracias y te pedimos de todo corazón que nos ayudes a asimilar este mensaje, Padre, que sea parte de nuestra vida, parte de nuestro corazón, parte de nuestras acciones, que podamos traducirlo en obras, Señor, en acciones, en pensamientos, Padre, que estén de acuerdo con tu voluntad, con tus propósitos para nosotros, Señor, y todo esto lo ponemos en tus manos a través de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanitos. Que descansen, Dios los bendiga a todos. Buenas noches, hermanito, Dios los bendiga a todos. Que descansen, Dios los bendiga. Que descansen, hermano. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Gigi. Gracias a todos. Bye, bye.